Buenas, ¿cómo no? ¿Cómo están? Demoledores y demoledoras de MP Geopolítica, una vez acá. Lautaro Chazarreta, acá, para acompañar a nuestro gran analista, Adrián Celaya. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Adrián? Hola, ¿qué tal, Lautaro? Estupendamente, encantado de estar contigo y con los que nos escuchan una vez más, ¿no? Bueno, ya los que me conocéis ya sabéis que soy presidente de EKAI Center EKAI Group, que hacemos este programa con DMP Geopolítica todos los jueves por la tarde-noche a las 9 de la noche hora Madrid. Y bueno, pues no hay mucho más que decir. Yo siempre suelo insistir en que nosotros en EKAI Center, EKAI Group, somos analistas, no somos agentes políticos y por lo tanto opinamos de lo que hemos analizado, de lo que conocemos y estamos obligados por esto, precisamente por este perfil de analistas, estamos obligados a transmitir dudas cuando hay dudas, cuando encontramos dudas y a decir que no sabemos cuando hay algo que no sabemos, ¿no? Bueno, por otro lado, pues ya sabéis que para ayudarnos en este momento, si queréis colaborar con nosotros, la forma más directa es que os suscribáis al canal. Y por otro lado, si nos dejáis comentarios, propuestas, ideas o preguntas en el canal, pues estupendo. Vamos a irlas respondiendo. Las estamos ya respondiendo a través de vídeos, pero vídeos que de acuerdo con DMP no los estamos ubicando en el canal de DMP, por razones de, vamos a decir, organizativas, sino en el canal de EKAI Center. En YouTube lo encontráis buscando por el término EKAI Center, lo encontráis enseguida. Entonces ahí estamos ya ubicando vídeos de preguntas y respuestas en las que iremos dentro de lo posible contestando las que nos hagáis también las que nos hagáis en este programa. Bueno, pues sin más, Lautaro, vamos a contar con tu colaboración. Empezamos cuando quieras. Perfecto. Yo creo que no hay mucho condiar. Ha habido una noticia muy fuerte en Europa, en general con las elecciones. Me interesaría saber cómo es tu mirada general, cómo es el panorama después de las elecciones del Parlamento Europeo. Sí. Bueno, vamos a ver. Primero, para situar este tema es importante tener en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Porque estas elecciones europeas han sido elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Elecciones al Parlamento Europeo tienen en sí mismas un impacto directo limitado. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo tiene competencias muy limitadas. No son comparables con las de un Parlamento de un Estado independiente, ¿no? Tiene competencias limitadas y, bueno, se va a mantener dentro de ese ámbito de competencias limitadas, aunque en los últimos años han aumentado, ¿no? Pero, sin embargo, probablemente el impacto mayor, ya lo veremos, va a ser pues, de imagen, ¿no? De imagen del impacto que los resultados pueden tener cara a la opinión pública, ¿no? A partir de ahora. Bueno, estos resultados no han sido tan distintos de lo que estaba previsto, de lo que preveían las encuestas, que fundamentalmente esperaban un mantenimiento de una mayoría en manos, vamos a decir, de los partidos tradicionales, de los partidos mainstream, y un crecimiento fuerte de los partidos, de los grupos populistas, vamos a llamarles populistas conservadores, otros dicen de extrema derecha, también algunos nuevos populistas, digamos, de izquierda. Bueno, Lautaro y yo acabamos de comentar que con los términos, y ya sabéis, con los términos derecha e izquierda hay que tener mucha prudencia porque quieren decir una cosa distinta para cada persona en este momento. Se han manipulado tanto que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlos. Pero bueno, ya sabemos de qué estamos hablando, esos grupos populistas conservadores, si se quiere, ¿no? Bueno, pues efectivamente estos grupos han crecido, esto es un factor muy importante, pero lo más importante probablemente a partir de ahora va a ser no tanto las decisiones que como consecuencia de esto pueda tomar o no el Parlamento Europeo, sino el reflejo en las próximas elecciones que pueda tener el eco de esa subida, de ese ascenso de este tipo de grupos en estas elecciones europeas, ¿no? En concreto, pues tenemos las elecciones francesas, legislativas que ya se han convocado, o las elecciones regionales en Alemania, en particular las de Alemania del Este, que van a ser seguramente muy importantes
porque pueden plasmar, llevar a consecuencias ya prácticas concretas el ascenso de este tipo de fuerzas. Porque en sentido contrario, las decisiones objetivas de la Cámara Europea no van a cambiar. No van a cambiar porque esos grupos mayoritarios mantienen la mayoría y estos grupos han venido actuando con un consenso total, ¿no? En los grandes temas, en un 95% han votado todos lo mismo. Estoy hablando del Grupo Popular, el Grupo Socialista o Socialdemócrata, el Grupo Liberal, ¿no? Todos ellos al final van a seguir votando lo mismo y esto significa que las decisiones fundamentales no van a cambiar, pero esto ya en sí mismo es un reflejo de un gravísimo problema estructural de Europa desde hace mucho tiempo, ¿no? Es este excesivo consenso, es esa desaparición de una oposición real que está seguramente en la base de los grandes problemas de Europa, o si se quiere, de que los grandes problemas no se resuelvan, ni siquiera se aborden o incluso se escondan. Cuando vos decís oposición real, ¿te referís a que la falta de una oposición real es por el ascenso constante de este mundo corporativo teniendo gestión sobre la Unión Europea y pro-guerra, o sea, sostener el gobierno de Zelensky en Ucrania, entre muchas más cosas? Pero ese sería como el aspecto más oficialista, digamos. Sí, independientemente, digamos, de políticas concretas, pues el origen de esto, ya lo hemos comentado en otros programas, está fundamentalmente en los años 90. En el momento de la caída de la Unión Soviética hay distintas razones que confluyen. Por un lado, la desaparición de referencias alternativas pues, de los países socialistas. Por otro lado, el hecho de que las grandes corporaciones occidentales, como consecuencia de ello, se sienten dueñas del mundo y empiezan a actuar de forma cada vez más invasiva, vamos a decir, dentro de Europa, se concentran los grandes medios de comunicación, se privatizan dejándolos en manos de las grandes corporaciones, pues los grandes medios de televisión, y todo esto hace muy rápidamente, a partir de los años 90, que el salirse de lo que es, vamos a decir, políticamente correcto sea cada vez más difícil, ¿eh? Entonces, los que eran izquierda, derecha o centro empiezan a convertirse cada vez más en matices dentro de un contorno que es, de un ámbito que es, desde el punto de vista socioeconómico, neoliberal, desde el punto de vista sociocultural, nosotros llamamos posmocapitalista, es decir, con toda esta cultura de los últimos y valores de los últimos 30 años muy relacionados con el neoliberalismo, y desde el punto de vista geopolítico atlantista, ¿no? Entonces, estos tres elementos cada vez más atan al conjunto de las fuerzas políticas, nadie se atreve a salir de esos ámbitos, el que se sale sufre un castigo tremendo, mediático, financiero, etcétera, con lo cual, al final, ese excesivo consenso se mantiene y ha sido clave para el deterioro constante de la economía europea, de la sociedad europea, etcétera, ¿no? Al respecto, sobre eso en general, hablaste de corporaciones, medios de comunicación que han tenido su hegemonía ahí. No puedo evitar pensar en la prensa occidental, en la prensa argentina, latinoamericana, europea, muchos medios clave de España o de Francia, hablando de el ascenso, el triunfo, ya en Francia, en Alemania, ¿de qué? De una extrema derecha, catalogada por los medios de comunicación como extrema derecha. ¿Cómo ves la visión de cómo lo definen? ¿Cuál es la intención de eso en particular? Bueno, en cierta forma, si decimos que los conceptos de izquierda, derecha o centro ya no significan nada, pues lógicamente tampoco significa nada los que están relacionados con ellos como extrema izquierda y extrema derecha, ¿no? En principio, muchas veces esa categoría es objetivamente exagerada, porque tradicionalmente se hablaba de extrema izquierda o extrema derecha como los grupos que a la derecha o a la izquierda llegaban al extremo no solo de cuestionar el sistema, sino de plantear, digamos, cambiar el sistema por vía pues, revolucionaria, armada, por golpes de Estado y tal. Eso era extrema derecha y extrema izquierda, ¿no? Sin embargo, se ha, precisamente como consecuencia de ese
hiperconsenso, ¿no? Excesivo consenso, se ha empezado a utilizar los conceptos de extrema izquierda y extrema derecha para cualquier grupo político que se sale de ese consenso general, ¿no? Y esto llegando, pues bueno, a situaciones muchas veces absurdas, ¿no? Pero cuando hablamos de este concepto general de extrema derecha en Europa, es llamativo, por ejemplo, encontrarnos con circunstancias como lo que supone, pues no sé, el caso de Viktor Orbán en Hungría, ¿no? Resulta que es el país que más se está oponiendo a la escalada armamentista, a la escalada de guerra, a las políticas de la OTAN y el más pacifista en este sentido, ¿no? Y este se supone que es de extrema derecha, según dicen algunos, ¿no? Bueno, en principio es democristiano, ¿no? Es democristiano, lo que ocurre es que todos los grupos que se oponen a ese consenso excesivo que comentábamos en el ámbito sociocultural tienden a ser calificados de extrema derecha. Claro, esto ya se está rompiendo muy rápidamente en la medida en que surgen grupos como el de Sarah Wagenknecht en Alemania, ¿no? Que salen de la izquierda y han tenido un éxito muy importante a los 6 meses de constituirse en las elecciones en Alemania, o la socialdemocracia de Fico, ¿no? O también, si se quiere, la propia realidad de los países emergentes. Es decir, si pensamos ahora en cuál es el conflicto fundamental que nos debería definir lo que es progresista y lo que es, digamos, reaccionario, si se quiere, pues evidentemente tenemos que pensar en ese conflicto entre los países emergentes y que aspiran a un mundo multipolar y Occidente o las élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos, si se quiere. Según cómo nos posicionemos dentro de ese conflicto, pues estaremos haciendo una apuesta progresista o no, porque esto es lo más importante en este momento en el mundo. Además, evidentemente, que como consecuencia de ese conflicto nos están ahora arrastrando probablemente a un conflicto bélico internacional, ¿no? A una guerra que puede terminar fácilmente como guerra nuclear. Yo creo que son los dos temas claves. Entonces, si pensando en el caso de Viktor Orbán, resulta que es de los países europeos, probablemente de la Unión Europea, quizás el que mejores relaciones tiene con el mundo emergente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es casualidad que cuando Xi Jinping organiza su visita a Europa, como contraste a esa reunión que le organizaron en París, reunión o encerrona más bien, entre Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen, para intentar presionarle geopolíticamente, etcétera, él organizó, como compensación de esa reunión, organizó 2 visitas a Serbia, que no es parte de la Unión Europea, y a Hungría. Entonces, y escenificó clarísimamente ese vínculo, esa apuesta de Hungría y de Viktor Orbán por los países emergentes, por la colaboración con los países emergentes, ¿no? Entonces, bueno, desde luego esta es la cuestión fundamental. Si luego, por cuestiones culturales de tercer o cuarto nivel, queremos calificar a esas fuerzas porque nos interesa como ultraderecha, extrema derecha, populistas o lo que sea, pues ya es otra cuestión. Pero analizando la realidad objetiva, yo creo que esta es una cuestión clave. ¿Cómo se posicionan los grupos políticos y sociales en las cuestiones fundamentales? Y vemos que en el caso de Hungría, con mucha claridad, esto no es tan claro dentro de todas esas fuerzas populistas conservadoras. Por eso, esta es una razón fundamental para que se hayan dividido en 2 bloques dentro de la Unión Europea. Son 2 grupos parlamentarios distintos en el Parlamento Europeo y probablemente van a seguir siéndolo, ¿no? 2, en realidad 3, porque son 2 grupos parlamentarios y luego hay fuerzas, algunas muy importantes, que están en el grupo de no inscritos, ¿no? Y el factor fundamental que les está diferenciando es en buena parte, ¿no? Su relación con el mundo emergente, su relación con Rusia y con China, fundamentalmente, ¿no? Y, bueno, pues esto es una cuestión clave. Las palabras deberían venir detrás de las realidades, ¿no? Entonces, esa constante apelación a la ultraderecha, a la amenaza de la extrema derecha, bueno, pues desde luego hay que relativizarlo, porque en sentido contrario alguien nos debería explicar por qué Emmanuel Macron no es de extrema derecha, ¿no?
Es decir, un hombre que depende directamente de la casa Rothschild, cuyas políticas están directamente al servicio de la casa Rothschild y que no solo tiene una política belicista en el caso de Ucrania, sino que lleva meses intentando arrastrarnos a una guerra mundial. Dicen, no, ese hombre no es de extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque es de los tuyos, ¿no? Es decir, está clarísimo. Los que están, los grupos políticos que cumplen, que se someten, digamos, a esas estrategias fundamentales de los intereses corporativos son aceptados, y los que no se someten pues son calificados inmediatamente de extrema derecha o extrema izquierda, por muy absurdo que sea, ¿no? La prensa española también ha estado aludiendo a la derrota de la extrema izquierda española en estas elecciones. Extrema izquierda, ¿pero dónde está la extrema izquierda española, ¿no? Bueno, pues cuando están en el gobierno pueden llamarse de muchas formas las políticas que hacen, pero extrema izquierda resulta ridículo, ¿no? Ridículo. Planteas un panorama bastante interesante pensando primero en Hungría como puente de países emergentes como China, o sea, marcando una disidencia con el orden establecido en la Unión Europea, en el Parlamento de la Unión Europea. A mí también está la figura que hemos comentado brevemente en el video anterior de Meloni, las posturas de Italia, que tenían una visión opuesta a la escalada militar en Ucrania, completamente en contra de la utilización de armas en el territorio ucraniano para combatir al ejército ruso. En este panorama, ¿los cambios políticos se van a dar en la Unión Europea? Si uno entiende que las elecciones salieron favorables, ¿habrá un cambio en la Unión Europea? ¿O en el Parlamento en primera instancia? Bueno, como te he comentado antes, en el Parlamento no va a haber cambios significativos, porque, bueno, se ha hablado de la posibilidad de un acuerdo entre el Partido Popular y una parte y un sector de estos grupos populistas. Bueno, no hay que descartar, porque ya digo, una parte de estos grupos populistas que tienen una oposición, vamos a decir, cultural con respecto a los grandes grupos, pero que se someten de alguna forma también a esos intereses corporativos, tanto en el ámbito socioeconómico como en el ámbito geopolítico, en el ámbito atlantista. Igual con esos grupos podrían más fácilmente llegar a acuerdos, pero todo parece indicar que se van a mantener las mayorías que existían hasta ahora. Ese excesivo consenso entre socialdemócratas, Grupo Popular y liberales, ¿no? Con lo cual eso no va a cambiar nada fundamental en las grandes decisiones. Vamos a ver, Europa como tal va a cambiar. Claro, es que estamos en un contexto, en una encrucijada geopolítica de tal nivel que es difícil pensar que algo no vaya a cambiar. Es decir, simplemente continuando por la vía en la que estamos, y aunque desde un punto de vista político no se toque nada, las cosas van a cambiar necesariamente, porque Europa lleva 30 años en una decadencia económica acelerada, perdiendo peso en el mundo a un ritmo extraordinario. Esto ya lo hemos comentado más de una vez. Justo después del año de que cae la Unión Soviética, existían todas las expectativas de que Europa se convirtiera en el líder indubitado del mundo, ¿no? Con 400, 500 millones de personas que iba a tener con la ampliación hacia el este, y con un nivel económico, tecnológico clave. Bueno, se había producido ya la reunificación de Alemania, etcétera, pues todo hacía pensar que Europa se iba a comer el mundo, ¿no? No ha sucedido eso, ha sucedido todo lo contrario. Europa ha ido perdiendo aceleradamente peso en la producción mundial, ha llegado a una situación de estancamiento en los últimos 15, 20 años. Se ha hundido demográficamente, lo cual es seguramente también desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico lo más importante a largo plazo, y todo ello alimentado en un incremento constante de deuda. Y esta es una cuestión clave, porque todo esto se ha mantenido permanentemente oculto en el debate político. En la Unión Europea no se ha hablado de esto. En estas elecciones no se ha hablado de esto. Yo creo que esta es quizás una cuestión clave a la hora de valorar estas elecciones, ¿no? ¿Por qué no se ha hablado de los temas más importantes? Es que
en muchos países de Europa ni siquiera se ha hablado de la guerra, del riesgo de guerra, ¿no? Y si pensamos en qué hay ahora en este momento a corto plazo más importante para los ciudadanos europeos, pues difícilmente encontraríamos algo distinto de ese riesgo de guerra, de esa guerra a las que nos quieren llevar los líderes occidentales. Pues no se ha hablado de ello. En muchos países, en algunos sí, pero en general no se ha hablado de ello, ¿no? Esto es algo increíble, ¿no? Increíble, pero dentro de esa tradición europea de no hablar de lo importante, de que los medios de comunicación y la clase política saquen del debate político los temas importantes, y esto es precisamente lo que hace que esos temas se hagan cada vez, esos problemas se hagan cada vez más graves, precisamente, ¿no? El no abordarlos, ¿no? Bueno, entonces, cara al futuro, la situación está tan deteriorada de Europa desde el punto de vista económico, social, demográfico, que va a estallar de una forma u otra, ¿no? Aunque desde la clase política se intente no hacer nada, con más razón, si no se hace nada, va a estallar, ¿no? Bueno, otra cosa es que lo que suceda a partir de ahora va a estar muy relacionado con lo que a corto plazo pase dentro de ese choque geopolítico con los países emergentes, ¿no? Primero, ¿vamos a tener una guerra europea o no a partir de ese conflicto en Ucrania? Está claro que los líderes occidentales nos quieren llevar a una guerra. Llevan un año intentando provocar a Rusia a una guerra internacional y últimamente habría que decir a una guerra nuclear, ¿no? Después de esos ataques contra los radares de alerta temprana. No sé si has oído hablar de esto, pero creo que ya han sido 3 ataques, ¿no? Claro, la doctrina militar de Rusia y de todos los países nucleares que ataquen a los radares que tienes instalados para detectar posibles ataques nucleares contra ti es causa de guerra nuclear. No es que sea causa de guerra, es causa de guerra nuclear, es causa objetiva para lanzar un ataque nuclear contra quien ha atacado tus radares de detección, ¿no? Es decir, el que ha hecho eso está necesariamente intentando, no hay otra explicación, está intentando provocar una guerra nuclear. Entonces, bueno, pues ante esa situación, pues todo esto está fuera del debate, se está aparentemente intentando que los ciudadanos europeos ni piensen, ni opinen, ni tengan capacidad, por supuesto, de organizarse para evitar lo que parece que quieren provocar, ¿no? Bastante blindados mediáticamente ante esto. Es casi una amenaza de guerra nuclear. Creo que eran radares de ataques tácticos nucleares que no tienen una carga tan fuerte, por lo que yo tengo entendido, pero igual esto es peligroso, más amenaza una guerra constantemente. Ya enviar tropas a Ucrania de la parte de la OTAN es como lo mismo, enviar misiles a Ucrania. Se sigue teniendo esa postura bastante peligrosa y del bando de Europa en particular. Sobre las elecciones en particular, podemos ver el ascenso, como ya hemos hablado, pero también reconfiguraciones. Por ejemplo, Macron en Francia, llamando a elecciones porque es casi, no quiero hablar a futuro con tanta certeza, pero se puede ver como la agrupación de Le Pen acumula cada vez más fuerza. Bueno, sí, vamos a ver. Sobre esta decisión de Macron, ¿qué se puede decir? Bueno, primero, que ya la tenían previamente pensada, clarísimamente, porque la anuncia sin esperar ni siquiera los primeros resultados, la anuncia simplemente cuando se transmite información sobre las encuestas a pie de urna, ¿no? Y esto estaba previamente pensado y así todo, bueno, ha sido lógicamente para todos una enorme sorpresa. Y la cuestión es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué realiza ese movimiento? Y hay distintas teorías, ¿no? La primera, una de ellas es, digamos, de reforzamiento personal, de reforzamiento de imagen personal, pensando que su imagen como dirigente político ha quedado muy tocada con estos malos resultados y que unas elecciones legislativas iban a mejorar esa imagen. Bueno, ¿por qué? Porque las elecciones legislativas en Francia son de 2 vueltas, ¿no? Y la figura de Macron, que es una figura estratégicamente débil, personalmente muy débil, pero ya ha sufrido repetidas crisis
de las cuales ha vuelto a salir, pero se ha mantenido fundamentalmente en base a lo que se ha llamado el Frente Anti-Le Pen. De tal forma que en base a ese objetivo general de que no llegase Le Pen al poder, en las segundas vueltas presidenciales fundamentalmente, pero también en las legislativas, se conseguía que partidos distintos del de Macron votaran a los candidatos de Macron o al propio Macron en la segunda vuelta. Es decir, que concentraran el voto para evitar que saliera Le Pen. Y entonces puede ser lógico que Macron tenga una expectativa de que con unos u otros resultados los que obtengan esas elecciones legislativas van a ser mejores, sustancialmente mejores que los de ahora. Bueno, esa podría ser una lógica, ¿no? Otra es que se ha dicho que está pensando en organizar una encerrona con Le Pen, ¿no? En el sentido de que, bueno, si gano las elecciones legislativas, muy bien, pero si las pierdo, bueno, Le Pen o el primer ministro del grupo, nombrado por el grupo de Le Pen, pues estaría en el poder desde ahora, desde este año, pero la sociedad francesa iba a estallar. Iba a estallar frente a este primer ministro, de tal forma que le iban a hacer las cosas tan difíciles que iban a hacer imposible que Le Pen ganase en las presidenciales del año 2027. ¿No? Entonces, bueno, esta es otra hipótesis que está circulando entre los medios, ¿no? Pero, claro, a mí lo que no me cuadra de todo esto es abordar ese tipo de estrategias de política interna en este momento justo por parte de Emmanuel Macron, que lleva semanas o meses liderando esas estrategias belicistas de dar el salto contra Rusia, el salto bélico contra Rusia, pues sabiendo que esto puede provocar en cualquier momento un conflicto internacional o mundial, ¿no? No cuadra esa estrategia tan continuada con el que en este momento se abra de pronto un paréntesis político de ese tipo, ¿no? Salvo que, bueno, también se ha dicho que es posible que sea una maniobra de distracción, ¿no? Vamos hacia una guerra mundial y mientras tanto la gente está pensando en estas elecciones, ¿no? En mi país por lo menos. Y otra hipótesis es que Macron, como consecuencia de estas elecciones europeas, se haya visto tan débil políticamente que ha dicho, no, yo no, con esta debilidad política no puedo liderar ese salto, esa escalada militar que estoy intentando impulsar. Bueno, no lo sé porque no sé si es un argumento muy válido, porque al final detrás de ese movimiento de escalada militar no está Macron ni están otros líderes políticos, están las grandes corporaciones occidentales que al final van a apoyar de una forma u otra. Si no es Macron, va a ser otro, como ya estamos viendo estos días. Esto sí ha sido interesante. Durante estos días, a partir de las elecciones, ni Francia ni Macron han continuado con esa, digamos, sucesión de declaraciones agresivas con respecto a Ucrania. Vamos a ver si esto se mantiene o no. Pero Macron no ha continuado, pero bueno, han entrado en esa dinámica desde el propio Estados Unidos o desde el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Con lo cual el efecto puede ser similar. Bueno, vamos a ver. Habrá que esperar unos días o unas semanas a ver si esa tendencia continúa. Bueno, en la misma línea, o sea, también otro líder político también bastante acorralado, es Scholz en Alemania, ha quedado en segundo puesto la AfD, también de vuelta, podemos utilizar los parámetros de la prensa y hablar de extrema derecha. Capaz acá hay algunos tintes que sí hacen ver que sí o no, no sé si vos opinas similar. Bueno, vamos a ver, el caso de Alemania efectivamente es distinto desde varias perspectivas, ¿no? Por ejemplo, claro, en Alemania no existe ese reto electoral que tiene Macron, es decir, evidentemente las perspectivas electorales del gobierno alemán actual son bajísimas, pero la alternativa no sería como en Francia, digamos, una alternativa como Le Pen, sería el Partido Democristiano, claramente, que ha tenido muy buenos resultados, ¿no?
Con lo cual, esa estabilidad institucional, de alguna forma, por ahora, por lo menos, no está en cuestión, aunque efectivamente el crecimiento de AfD ha sido muy fuerte. Pero hay un aspecto a destacar también, que es que no solo AfD, sino en estas elecciones ha surgido este partido impulsado por Sarah Wagenknecht, que era antigua dirigente del Die Linke, del partido de la izquierda, y que apenas hace 6 meses ha constituido este partido, vamos a decir, populista de izquierda, dicen algunos, ¿no? Pero populista de izquierda que cuestiona en el ámbito, vamos a decir, sociocultural al sistema, también en el ámbito geopolítico, desde el punto de vista de su relación con Rusia y con los países emergentes, y ya ha supuesto probablemente el hundimiento de lo que era la alternativa de Die Linke, que se ha quedado en un 2% aproximadamente, ¿no? Con lo cual, al conseguir eso en las primeras elecciones, ya se puede decir claramente que Die Linke ha sido sustituida por el partido de Sarah Wagenknecht, ¿no? Con una peculiaridad, que es que el partido de Sarah Wagenknecht tiene un peso, pero radicalmente superior en lo que era Alemania Oriental, que comparándolo con el resto de Alemania. Y esto sí es un tema curioso, porque si vemos el mapa de los resultados de estas elecciones y vemos la división entre lo que era Alemania Oriental y el resto, surge una división radical en este momento en base a los resultados, y vemos cómo el Partido Democristiano ha ganado en casi todas las circunscripciones en lo que era Alemania Occidental, y en Alemania Oriental en casi todas las circunscripciones ha ganado AfD. Y entre AfD y en algunas circunscripciones tiene un peso muy importante este BSV, este nuevo partido de Sarah Wagenknecht, ¿no? Entonces está claro el rechazo de esa población que vivió en el modelo, en el sistema socialista, con respecto probablemente a esa cultura occidental que no tienen tan introducida, o esa cultura moderna o posmoderna, digamos, que no tienen tan introducida probablemente como los ciudadanos de Alemania Occidental, y también el escepticismo con respecto a las políticas atlantistas, ¿no? Es decir, entonces, esto es un tema importante y puede serlo a corto plazo porque hay elecciones regionales previstas durante este año, y ahí vamos a ver probablemente cómo estos grupos o AfD o quizás el BSV llegan al poder en regiones concretas en Alemania, lo cual ya es un punto de partida objetivo para que puedan conseguir escalar en otras elecciones a otro nivel, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista de lo que es el gobierno nacional de Alemania, ya digo, no hay esas dudas que existen evidentemente en Francia, que en las que el gobierno de Macron lleva muchos años manteniéndose solo gracias a ese frente anti-Le Pen, ¿no? En el caso de Alemania, la alternativa clara sería el Partido Democristiano, ¿no? Ahora, sí es cierto que en Alemania ha tenido una influencia tremenda no solo, digamos, el miedo a esa escalada bélica en Ucrania, sino el conjunto, el impacto de las políticas que el gobierno alemán ha desarrollado a partir del estallido en Ucrania durante los últimos 2 años, ¿no? Políticas que han tenido un impacto socioeconómico impresionante. Ya lo hemos dicho alguna vez, casi destruyendo ellos mismos la economía de su propio país, mirando hacia otro lado cuando todos sabemos quién ha destruido los gasoductos Nord Stream, una serie de medidas tras otra que han ido cortando el acceso al gas barato ruso y destruyendo los sectores intensivos en energía de la industria. Esto luego se ha trasladado a toda la industria y luego al final ha llevado al estancamiento económico. Además, ahora desde Estados Unidos se induce al gobierno alemán a ir tomando cada vez más medidas de distanciamiento o enfrentamiento comercial con China, que es otro pilar básico de la economía alemana, y al principio no, pero poco a poco se van dejando arrastrar, claro, y en todo lo que es incluso la estrategia militar con respecto a Ucrania, que Alemania siempre ha ido un poco reticente, un poco detrás de los demás países, pero siempre ha terminado dejándose arrastrar por lo que esos otros países planteaban. Con lo cual, la imagen que todo esto
ha ido dejando en su población ha sido tremendamente negativa, ¿no? Y no es raro que surjan reacciones de este tipo, ¿no? En general, creo que ya lo hemos comentado, claro, ya desde una perspectiva a largo plazo, el fenómeno de estas reacciones populistas es lógico en la medida en que las cosas van mal y que en el ámbito político hay esa situación de excesivo consenso, ¿no? Evidentemente se está dejando necesariamente, casi se está obligando al sistema a que estalle por un lado o por otro, ¿no? Y ese estallido se produce de formas distintas, ¿no? Y en ocasiones por vías alternativas socioeconómicas, por vías de alternativas socioculturales, etcétera. Tengo una pregunta más puntual de Alemania. Me aclarás y me haces recordar que a la democracia cristiana le fue mejor que a la FDE, que quedó en segundo lugar. ¿Estas alineaciones políticas son diferentes? ¿Siguen una línea a lo Fisco o a lo Orbán? ¿O van a seguir por una línea que... ¿Por qué te lo pregunto esto? Porque particularmente siento que lo que está pasando en la situación alemana le ha golpeado mucho la guerra. Y lo hemos hablado en muchísimos programas por el proceso de desindustrialización. ¿Las alternativas políticas al oficialismo ven esos efectos y critican? ¿Los critican? Bueno, una cosa depende de qué hablemos cuando decimos alternativas políticas, porque, claro, una cosa es en el lenguaje mainstream se habla de alternativas políticas simplemente por la dinámica gobierno y oposición, pero eso normalmente no refleja un concepto de verdadera oposición, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí veo, pero esto no es lo mismo, que esto cambia de un país a otro, ¿no? Es evidente, por ejemplo, ese posicionamiento con respecto a las cuestiones claves que decíamos antes, ¿no? Con respecto a los países emergentes, que alternativa por Alemania, por ejemplo, que tiene características socioculturales muy conservadoras, ¿no? Sin embargo, se están posicionando muy claramente de forma positiva con respecto a Rusia y con respecto a China. Y de forma, vamos a decir, restrictiva con respecto a la escalada militar en Ucrania. Entonces, bueno, independientemente de las posiciones individuales de unos otros grupos, bueno, eso es clarísimo, tan claro o más en este grupo populista de izquierda de Sarah Wagenknecht, sin ninguna duda, ¿no? Pero independientemente de las posiciones individuales originales de uno u otro grupo, yo creo que es lógico que estas tendencias globales acaben o tiendan a arrastrar, ¿no? Y tiendan a influir en los distintos grupos. Y que, por ejemplo, algunos de estos grupos pues tiendan a, digamos, a relacionarse de forma muy directa, por ejemplo, con el trumpismo, ¿no? Con el trumpismo. Y otros, pues al contrario, miren a los países emergentes, pero que tiendan de alguna forma a acercarse a esas grandes tendencias. Pero claro, esto genera unas contradicciones impresionantes entre ellos, ¿no? Es decir, unos son liberales y otros son intervencionistas, ¿no? Por ejemplo, hubo unas jornadas recientes en Madrid organizadas por el partido Vox, ¿no? Y era curioso ver los invitados internacionales, porque esto deja manifiesto estas contradicciones, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común? Pues tienen en común, bueno, se les llama de extrema derecha, tal, por razones socioculturales, pero si vemos, por ejemplo, su posicionamiento con respecto a la guerra de Ucrania es que era opuesto, ¿no? Ahí estaban personas o líderes claramente beligerantes y militaristas con respecto al conflicto en Ucrania y otros que, al contrario, son los más antibeligerantes, ¿no? Estaba Víctor Orbán, ¿no? Por ejemplo, acudió Víctor Orbán como invitado, acudió Meloni como invitada, ¿no? Entonces, hay unas circunstancias curiosas, pero que, en principio, en un primer momento, estos grupos tienden a mantenerse juntos, pues cuando tienen un peso menor, pero a medida que crecen, lo lógico es que tiendan a dejarse arrastrar por alguna de las grandes tendencias, ¿no? Exactamente en sentido contrario de lo que les ha pasado a los grupos mainstream, ¿no? Que eran, pues, democristianos, socialistas, liberales, pero al final, ya digo, a partir de los años 90, todos se han dejado arrastrar por esa
digamos, esa tensión del poder corporativo y al final están diciendo y tomando decisiones equivalentes y actuando de forma muy similar en los gobiernos. No sabía lo de Orban en la cumbre de Vox. Algo de vuelta jugando con los parámetros que, bueno, como yo te he comentado, nada, utilizados en Sí, todo. pero en esa cumbre estuvieron también, pues, por ejemplo, Le Pen y Milei. Pero claro, en el ámbito socioeconómico también, he hablado de las contradicciones radicales con respecto al conflicto en Ucrania, pero en el ámbito socioeconómico, pues Milei él dice anarcocapitalista, pero ultra neoliberal, si se quiere, y Le Pen es golista, es intervencionista en economía, ¿no? Son concepciones absolutamente contradictorias unas con otras, pero bueno. Entonces, esto seguramente irá decantándose en direcciones distintas, ¿no? Completamente, completamente. Y en aspecto económico, ¿vos decís que afecten algo las elecciones? O en particular, no las elecciones, sino el futuro ya en sí de Europa, ¿cómo lo ves? En general, a nivel político. Sí, bueno, también en el ámbito de la economía yo creo que uno de los grandes problemas es su ausencia de las elecciones, ¿no? Y salvo en círculos muy concretos, de esto no se ha hablado, ¿no? En los debates, en muchos territorios, en muchos países, pues se ha hablado de temas internos, pero no se ha hablado de los grandes temas de fondo, ¿no? No se ha hablado de lo que comentábamos antes, del desastre económico en el que está sumergido Europa, ¿no? Este concepto de los 15, los 20 años de estancamiento en los que estamos introducidos, como consecuencia de los cuales hay un deterioro progresivo de la situación económica, fundamentalmente de los jóvenes, ¿no? Con unos salarios con cada vez menos poder adquisitivo, con contratos cada vez más precarios, ¿no? Es una situación de deficiencia social y económica creciente de la que no se habla. Se hablan de aspectos puntuales de segundo, tercero, cuarto nivel y no se habla de los aspectos más preocupantes, ¿no? No se dice por qué los empresarios europeos no invierten, por ejemplo, algo básico, ¿no? Pero no se dice, ¿no? No se dice. Ni cuál va. Sí. Eso me parece bastante general porque acá también pasa. No puedo evitar recordar el gráfico que has pasado de estancamiento y también en Latinoamérica, en América, en Europa, en varios países no se habla en el tema de estancamiento. Es un tema de cuarto nivel, como acabaste de decir. Sí, yo no sé si es por miedo a que dejar claro ese estancamiento de alguna forma puede llevar a cuestionar el modelo, ¿no? Es decir, si este modelo no es que este año haya sido malo, el año anterior ha sido malo y el año anterior ha sido malo, si llevamos 15 o 20 años de estancamiento, que ya sabes que nosotros lo solemos comparar con los últimos años de la Unión Soviética, para dejar claro que la situación ahora es la evolución económica de Europa y de Latinoamérica es mucho peor, ¿no? Pero claro, alguien podría pensar, es que claro, si ponemos sobre la mesa todo esto, pues la gente va a empezar a cuestionar, a pedir cambiar el modelo, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, mejor que no se hable de economía más que de aspectos muy puntuales, muy de corto plazo, ¿no? Y creo que, o sea, se lo lleva, no sé, la agenda verde en particular, como se llevan los focos como ejes principales en algún punto, ¿no? Sí, efectivamente, ese tema de la agencia verde que está gestionada, claro, una cosa es la preocupación medioambiental, que eso es algo lógico que se vaya desarrollando en los países a medida que evolucionan económicamente, ¿no? Lo que pasa es que este tema de la agenda verde en Europa se gestiona de forma bastante extraña, ¿no? Algunos dicen que muy ideológica o casi religiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la política energética, en la que un país como China podría tener preocupaciones similares, ¿no? Desde el punto de vista de que tiene también una dependencia energética exterior altísima, ¿no? Pero claro, China tiene unas políticas energéticas perfectamente racionales, ¿no? Mientras que en Europa es algo claramente irracional, ¿no? Se funciona en base a eslogans, en base a campañas mediáticas. Bueno, China, por ejemplo, pues tienen claro que les interesa la diversificación de fuentes de energía y apuestan por todas. No, en Europa se dan unos bandazos mediáticos increíbles, ¿no? De pronto, no a la energía nuclear, ¡pum! Y fuera la energía nuclear, ¿vale? En un país, ¿no? En el otro resulta que no, apostamos por la energía nuclear y de cabeza a favor de la energía nuclear, ¿no?
Luego, de pronto, en Alemania, pues unos años después dicen, bueno, pues a lo mejor nos equivocamos cuestionando la energía nuclear, bueno, por ahora vamos a recuperar el carbón, ¿no? Bueno, es decir, hay una serie de contradicciones constantes. Detrás de esto, ¿qué hay? Bueno, pues en buena parte intereses corporativos en conseguir beneficios extraordinarios de esos programas públicos en los que se destinan cantidades ingentes de recursos a financiar proyectos que muchas veces salen mal, pero que, aunque salgan mal, resultan rentables para las empresas que han invertido en ellos, ¿no? Entonces, como parece que hay una especial dificultad para encontrar inversiones rentables en las inversiones productivas habituales, el que se disponga de inversiones productivas, no, alternativas, cuya rentabilidad está garantizada a través del gasto público, de la financiación pública, pues es muy interesante para estas grandes corporaciones. Entonces, se ponen en marcha proyectos muchas veces disparatados que, bueno, que efectivamente unos años después pues quedan prácticamente en nada, ¿no? Pero, bueno, efectivamente, independientemente de la importancia que podamos dar a estos temas de tercer o cuarto nivel, pero está claro que los temas de fondo de la economía europea sencillamente no se tratan. No se tratan. En vez de hablar de Unión Europea, prefiero hablar en este punto de corporaciones. ¿Cuál crees vos, obviamente usando como tablero de operaciones la Unión Europea, crees que son los temas que le interesan en este contexto a las grandes corporaciones? Bien. Bueno, vamos a ver. No es muy difícil responder a esto desde un punto de vista de corto plazo, teniendo en cuenta la situación, ya hemos contado una vez, la situación de pánico. Pánico es una palabra terror, si se quiere, la situación de pánico en la que están ahora las grandes corporaciones occidentales como consecuencia del choque geopolítico con los países emergentes. Situación de pánico porque es un choque que les enfrenta primero a un mundo multipolar que ya supone la pérdida de su poder sobre el mundo, ese tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar, y segundo, por la creciente influencia política e ideológica de estos países emergentes, que ellos temen, sobre todo, que ya no sea solo algo que conduzca a un mundo multipolar, sino que sea una influencia política anticorporativa, teniendo en cuenta esas políticas anticorporativas que han desarrollado en Rusia o en China, y que esa influencia política o ideológica lleve a medio plazo a que esas políticas se apliquen también en América y en Europa, lo cual supondría quitarles ya del poder también en Occidente, con un alto riesgo de que les pase, y creo que lo dijimos en un programa, ¿no? Pues para ver este problema desde un punto de vista casi fotográfico, ¿no? Que les pase lo que le ha pasado al oligarca Khodorkovsky. Es decir, Khodorkovsky, ya sabéis que era el propietario de Yukos, que se hizo con el control de Yukos en los años 90, era uno de los grandes multimillonarios de Rusia, y cuando llegan los grupos que apoyaron a Putin, llegan al poder en el año 2000, empiezan a tomar medidas fundamentalmente para apartar a esos oligarcas aliados con Occidente, para apartarlos del poder. Esto fue un proceso continuado, muy duro y muy conflictivo, y en el caso de Khodorkovsky, un proceso que llevó a quitarle el poder político, sacarlo de la petrolera Yukos, terminó en la cárcel, pasó unos años en la cárcel y luego fue al exilio. Pero hace apenas unos días, Khodorkovsky hace unas declaraciones diciendo que ellos actuaban en representación de Rothschild. Esto que nos está diciendo cuál es esa amenaza directa, ese pánico que están sufriendo esas élites occidentales, esas élites europeas también, con lo cual los Rothschild no son cualquiera. Rothschild controlan muy directamente la clase política británica, los conservadores sin ninguna duda, los liberales e incluso dentro del laborismo el ala mayoritaria. No controlaban el ala de Corbyn, pero sí el ala que ahora es mayoritaria, que está muy ligada al fabianismo. Fabianismo, que fue una corriente que se creó fundamentalmente con este fin de influir en el partido laborista
en contra del poder de los sindicatos, etcétera, para someter las políticas del Partido Laborista a los intereses de las grandes corporaciones británicas. Entonces, ¿no? Bueno, pero ya se me ha ido un poco el hilo, pero claro, estábamos hablando de los objetivos de las grandes corporaciones, ¿no? Primero, ya digo, teniendo en cuenta ese pánico, el primer objetivo a muy corto plazo es, claro, asegurar que la Unión Europea y los países europeos siguen sus estrategias con respecto al conflicto en Ucrania. Eso es lo más inmediato. Que, claro, como están pensando en que, primero, que la victoria de Rusia en Ucrania es inaceptable, porque es lo que puede crear ese contexto político en Occidente que les lleve a quitarles a ellos del poder, y esa victoria de Rusia es inaceptable y por lo tanto hay que hacer cualquier cosa para evitar que eso suceda. Y entonces nos quieren llevar a una guerra mundial, si hace falta una guerra nuclear, con tal de evitar que se produzca esa victoria de Rusia y de los países emergentes. Esa es claramente la prioridad inmediata, ¿no? La segunda, ya además de ese tema bélico, sería ya el enfrentamiento en su conjunto con los países emergentes, ¿no? Clarísimamente esa es la segunda prioridad. La tercera sería, suponiendo que no existieran estos retos, ¿no? La tercera sería muy claramente, tal como ellos mismos lo han definido, es decir, ¿qué hacemos con Occidente? ¿No? Porque tenemos un modelo económico que no funciona, ¿no? Entonces, ellos mismos nos dijeron desde hace años, y sobre todo en el año 2020, nos propusieron, ya hemos comentado esto también, un nuevo modelo económico que han llamado capitalismo inclusivo, otros le llaman corporativismo y tal. Entonces, esa sería su tercera prioridad, ¿no? Pero ya cuando estalló el conflicto en Ucrania, hubo declaraciones, por ejemplo, de BlackRock o del Foro Económico Mundial, diciendo que, cuidado, que sí estamos dando pasos hacia ese nuevo modelo de corporativista, de capitalismo inclusivo, etcétera, pero ahora la prioridad son China y Rusia, ¿no? Entonces, tienen muy claro que a corto plazo detener y someter a China y Rusia es la primera prioridad. Entonces, clarísimamente van a intentar arrastrar a los líderes políticos europeos en esa dirección. Perfecto. Acá estoy dejando un par de preguntas de otros temas en realidad. Están bastante relacionados con la Unión Europea. Susana te pregunta, Adrián, ¿crees que la emigración europea a América Latina va a aumentar significativamente? Yo acá te hago un paréntesis. Recuerdo que yo te comentaba en un momento, alguien dejó un comentario en un video, no pude volver a encontrar el comentario, pero de su preocupación, era un ciudadano español, y su hijo estaba en edad de enrolamiento. Lo enlazo con la pregunta de Susana. Sí, bueno, sí, esa posible migración desde Europa hacia Latinoamérica puede tener dos bases, efectivamente. Una primera quizás podría ser esta, ¿no? El pánico ante una posible guerra europea o incluso nuclear. Yo creo que en general la población europea todavía no ha interiorizado ese riesgo, ¿no? No se ha situado y es normal. Es decir, de pronto, porque yo creo que en realidad han empezado a oírlo en los medios hace apenas unas semanas, ¿no? Y entonces interiorizar esto, situarse realmente ante los riesgos personales que esto puede suponer para ellos, para su familia y tal, es algo que cuesta, ¿no? Que cuesta mentalizarse realmente de esto. Claro, si esto se hiciera efectivo, empezara un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, un enfrentamiento, vamos a pensar, convencional en principio, suponiendo que diera tiempo, porque claro, cuando estamos hablando de potencias nucleares, ya sabemos que el salto de una guerra convencional a una guerra nuclear puede suceder sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, suponiendo que diera tiempo, pues no es descartable efectivamente que hubiese un movimiento amplio de personas que intentasen desplazarse, por ejemplo, hacia Latinoamérica. Lo que ocurre, claro, es que desplazarse de un país a otro no es fácil si no tienes de qué vivir en ese país de destino, ¿no? Entonces, no es una apuesta que de pronto puedan hacer masivamente millones de personas, ¿no? Claro, tendría que ser una situación ya
de absoluto cataclismo en la que dicen, bueno, pues me voy porque mi país se está destruyendo o ha habido un cataclismo nuclear y quiero huir de la radiación o algo por el estilo, ¿no? Y me voy a donde sea y como sea, ¿no? No lo sé. Pero bueno, y prescindiendo de ese riesgo bélico, hombre, tampoco es descartable que ese tipo de migración se produzca por razones económicas, efectivamente, ¿no? Porque, claro, el caos económico en el que está sumergido Europa no sabemos hasta dónde va a llegar. Claro, siempre pensamos que al final las cosas van tan mal durante tanto tiempo que alguien acabará haciendo algo. Habrá una clase política que tomará medidas para reconducir las cosas. Eso es lo lógico, ¿no? Es decir, que por muy mal que hayan ido en los últimos 20, 30 años, pues alguien... Pero claro, realmente la situación es muy preocupante por lo que hemos comentado antes, porque no se habla de ello. Y si no se habla, no hay alternativas, ¿no?, que se pongan sobre la mesa. Los técnicos no están discutiendo durante estos 30 años hemos actuado de esta forma y ahora hay que actuar de esta otra, ¿no? Se habla mucho, pues bueno, de que, o de vez en cuando se habla de la deuda, se dice, a veces solo se habla de la pública, no se habla de la privada, ¿no? Pero no se dice, bueno, cómo organizamos la economía, qué cambios hay que introducir en la economía para que podamos sobrevivir sin deuda. Porque claro, hasta ahora se dice, bueno, hemos ido constantemente incrementando la deuda, claro, pero es que si no hubiéramos incrementado la deuda se hubiera hundido la economía, probablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para dejar de incrementar la deuda o para reducirla, ¿no? Es decir, hay una serie de retos que requieren muchas, igual, medidas muy drásticas, pero que simplemente lo más peligroso, como hemos dicho antes, es que no se ponen sobre la mesa. No se debaten y sobre lo que no se debate no es fácil que surjan soluciones, ¿no? Completamente. Para recordarle a nuestros espectadores, por favor, dejen su like, suscríbanse. Nos ayudan un montonazo para la difusión, para combatir la censura, para ayudar acá a Adrián también, para que más gente pueda disfrutar de sus análisis. Adrián, estamos llegando, todavía nos queda un ratito, pero me gustaría que podrías tener libertad para decir algo que yo no te haya preguntado, que hayas tenido ganas de hablar sobre el tema, para compartirnos. Bueno, parece que un análisis de este tipo, comentarios de este tipo, lo que necesita al final es una reflexión sobre el futuro, ¿no? Y que es precisamente, de alguna forma, lo que hemos comentado en la última pregunta desde el punto de vista económico, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista institucional, vamos a ver, Europa es un entorno que tiene una historia común, pero que se ha vuelto demasiado pequeño en un mundo, vamos a decir, globalizado, ¿no? Es decir, los países europeos por sí mismos seguramente son demasiado pequeños para moverse en el mundo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que probablemente necesitan instituciones comunes cara, por ejemplo, a una representación exterior, relaciones exteriores, probablemente defensa en su momento, ¿no? Quizás también a cara a definir un mercado, ese mercado amplio común o a mantener ese mercado amplio común, ¿no? Pero bueno, entonces esto quiere decir que necesitamos unas instituciones. Lo que tenemos que pensar es que probablemente son instituciones distintas de las que hemos tenido hasta ahora. Unas instituciones que funcionaron, vamos a decir, relativamente bien hasta el Tratado de Maastricht y que dejaron de funcionar desde el Tratado de Maastricht. Pero esto es algo también que habría que ponerlo encima de la mesa. Señores, la Unión Europea no funciona y lleva 30 años sin funcionar, ¿no? Eso es imprescindible para poder empezar a pensar en qué cambios hay que introducir para esa nueva Unión Europea que responda a los intereses de los ciudadanos, porque esta es la cuestión clave. Necesitamos unas instituciones comunes que piensen con una o con otra ideología, pero que estén enfocadas hacia los ciudadanos y que no tengan esa dependencia tan tremenda que tienen no solo la Unión Europea, sino muchos estados europeos, claro, que esa dependencia tan tremenda con respecto a las grandes corporaciones, por un lado, y también en el caso de la Unión Europea, lamentablemente, con respecto a los intereses de Estados Unidos, sin ninguna duda. Ok. En un lugar de sumisión, diríamos, en este punto. Efectivamente, efectivamente. Bueno, Adrián, hemos llegado a la hora. Sí, creo que recuerden, déjennos preguntas para siguientes programas. Nosotros después las seguiremos recopilando, preparando algún cambio. Sí, recordaros que los vídeos de preguntas y respuestas
no los vamos a recoger en este canal, sino en el canal de EKI Center. Buscar EKI Center en YouTube y os aparecerá enseguida en nuestro canal. Ahí estamos ya recogiendo vídeos de este tipo de preguntas y respuestas. Perfecto, Adrián. Por mi parte... Y acordaros de suscribiros al canal. Eso es, en este momento, quizás lo más importante. ¿Vale? Totalmente. Un gusto, Adrián. Un saludo para todos. Estamos viendo. Muy bien, Lautaro. Saludo a todos.